Y ahora sí, estamos ya en comunicación con la verdad que un profesional impresionante que tuve la suerte de conocer hace un tiempo. Formamos parte de un proyecto, aunque sea de manera lateral, pero una persona que yo admiraba mucho desde hacía tiempo. Estamos hablando de Alejandro Parisov, que es montajista, musicalizador y además es director. Hola Ale, ¿cómo estás? Acá Hernández de Radio Cantilo te saluda. Hola Hernán, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Antes que nada, perdón por lo de la semana pasada, que se nos fue de largo el programa y la verdad que me daba mucha pena hablar 10, 15 minutos con vos porque... No, está bien, el tiempo es tirano. Sí, viste cómo es, se nos va en la charla o que empezamos un cachito más tarde y demás. Y Sí, sí, cuando todo quise bien. acordar, digo, no tiene sentido charlar con un profesional como vos, tan cortito, además porque ya en alguna ocasión hablamos acá Sí, también en el programa, cuando estábamos en otra radio, sí, y viste que acá en el Pacto Copérnico siempre tenemos como esa idea de charlar con gente que hace cine para tratar de bajar un poco a tierra, viste esa idea de que solamente hacen cine una serie de elegidos que fueron tocados con una varita mágica, y bajarlo un poco a tierra, ¿no? A que se den cuenta los que están escuchando, aquellos fanáticos del cine, a veces estudiantes de cine, que hay mucho trabajo, hay mucho empeño detrás de todos los que formamos parte de la industria, ¿no? y sí, es un trabajo colectivo fundamentalmente, digamos, si un director solo si no tiene un guionista, si no tiene un director de fotografía, no tiene actores, un montajista, no hace una película. Totalmente, totalmente. Digo, vos, yo siempre empezamos hablando de tu carrera como montajista porque marcaste para mí un antes y un después en una tira que bueno, también marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión, que fue Poliladron, de la mano de Fernando Spinner. Sí. Me gustaría arrancar preguntándote primero en qué momento te surge como el amor por el montaje. ¿En qué momento de tu carrera? Si esto Sí. ya lo tenías como desde que empezaste a estudiar o antes, ¿cómo fue? Mira, lo mío empezó, en realidad yo caí en el montaje un poco por casualidad, como en general sucede. Yo estaba en el secundario, cuarto año de secundario, empecé y tuve mi primera aproximación a entender qué era el cine con mi primer curso de cine en SICA, que lo Sí, daba B. Camín, sí. allá hace mucho. No digamos cuánto, ¿no? Me guardo después que la gente saque sus conclusiones después, que haga Claro. cuenta. Y ni bien terminé el secundario me puse a estudiar, digamos, un poco más seriamente. Empecé a tratar de dar el ingreso en distintas facultades, en lo que era el ENERC en ese momento, que se llamaba CERC, en Avellaneda. Sí. No entraba porque tenía que pasar un coloquio y no pasaba el coloquio. Y mientras hacía toda esa primera etapa de estudio, de empezar a estudiar, me surgió la posibilidad de ir a visitar a un montajista muy conocido, que yo no lo conocía hasta ese momento, que por intermedio de mi viejo, que conocía a la hermana y qué sé yo, que se llama Ajá. César D'Angiolillo. Ah, mira. Y bueno, en realidad entré a una cabina de montaje, y estaba todo oscuro, era ahí en Cinecolor, en el laboratorio en Olivos, y bueno, de golpe veía que había una luz que salía de una pantallita chiquitita, y prendieron la luz arriba y me di cuenta que había una moviola, que había un montajista que manejaba esa moviola y que había asistentes ahí alrededor. Y bueno, me invitó a participar como meritorio Sí. en la primera película, en la ópera prima de Tristan Bauer, que fue Después de la tormenta. Uh-huh. Y esa fue como mi ingreso al montaje. Yo no tenía la menor idea, imagínate, o sea, no tenía demasiada idea del cine en general, digamos. Sí. O sea, sabía que me gustaba y que quería hacer y que quería trabajar, pero a la vez hacía teatro, o sea que todavía no tenía clarísimo que iba a ser como esa mi profesión. Pero ¿y tenías un plan B o no? La verdad que yo quería, o sea, me enamoré del cine y tenía ganas de
tenía ganas de estar, digamos, en lo que fuera, digamos. Yo sí tenía ganas de dirigir, tenía ganas de escribir, escribía, pero la verdad es que me fui enamorando del trabajo, del hecho en sí, de esa cosa tan artesanal que se hacía en ese momento, no sé, me empecé a rodear de profesionales. El laboratorio en ese momento era un espacio de encuentro de toda la industria. Había como, o sea, era el espacio donde estaban todas las cabinas de montaje, las cabinas de sonido, con los sonidistas también estaban ahí. Se veían las copias de las películas, que a veces te invitaban a ver películas de otros. Los directores se juntaban en el bar de Cinecolor, o sea, era el mundo del cine circulaba por ahí. Claro. Había como una cosa más artesanal, más de contacto, ¿no? Con digo, porque esto es, en ese momento había contacto real con la película. Había contacto con la película. Sí, no había no es una figura, claro. Tocabas la película con tus propias manos. Sí. Y además esta camaradería que había entre la gente y en un mismo espacio, sí, que antes había sido otro laboratorio que era Alex, que yo llegué a conocer, y después fue a Cinecolor, ¿no? O sea, pensándolo ahora, que cada uno trabaja a veces en su casa, o claro, eso está todo medio desperdigado, en ese momento era como muy fuerte esa situación. Y entonces, esta idea, viste, que a veces, que hoy los asistentes también, vos no tenés tanto contacto con el asistente de montaje. El asistente está contraturno, ahora trabaja, o sea, no te ve trabajar, ¿no? O sea, es difícil que un asistente vea trabajar a un montajista y se forme al lado de un montajista. O sea, eso era, en ese momento era así, no había otra manera. Y hasta que vos te podías sentar y manejar la moviola y enhebrar la película y que te dejaran hacer eso, tenía que pasar un tiempo bastante importante, ¿no? Uh-huh. Que demostraras que podías hacerlo, porque era un oficio que realmente tenías que aprender. Y bueno, así fue que fueron sucediendo distintas películas, yo creciendo junto con eso, mientras en paralelo estudiaba. Y hasta que en un momento me di cuenta que todo bien, que estudié, finalmente entré en varias facultades, fui dejando en algunas, en otras seguí en la FUC, en la primera camada de la FUC, uh-huh. No la terminé, pero hice mi cortometraje en 16, o sea, hasta que me di cuenta de que estaba aprendiendo más ahí, que tenía que seguir por ese lado. Claro. Eso fue como la primera parte de mi profesión, hasta que en un momento vino la tecnología nueva, llegaron los primeros Ávida a la Argentina, uh-huh. Uh-huh. Y a mí me invitaron a participar como asistente en una empresa de editores, que básicamente se hacía mucha publicidad, y bueno, hice un primer recorrido ahí, después me asocié con mi socio actual, con Alejandro Alem, y con otros socios más compramos un Avid, y bueno, ahí muy cerca de ese momento fue que apareció Fernando Spinner que lo había llamado Suar para hacer Poliladron y que quería rodearse de gente de cine en todas las áreas. Claro. Y entre ellos estaba Alejandro Alem, que era el que ya conocía, que había hecho cosas con él. Y bueno, yo empecé ahí a musicalizar. Uh-huh. Los capítulos de Poliladron, fue toda una etapa también medio de estudiantina y aprendizaje. Pero qué bueno, ¿no? Digo, qué libertad de que un director como Fernando, como Spinner, sí, llegue con a cambiar este paradigma, ¿no? De hacer una televisión distinta, de rodearse más de gente de cine que quizás de televisión y nada. Llegar en ese momento para vos debe haber sido también una bendición. Sí, tuvo un timing así impresionante, yo, la verdad. Entré a cuadro en el mejor momento. Estamos hablando, le contamos a la gente que estamos hablando con Ale Parisot, como decíamos,
montajista ya de muchísimos años, no porque seas una persona tan grande, sino porque tenés una experiencia increíble, Poliladron, Valientes, Campeones, Primicia, bueno, de todo. Ahora estás con la fragilidad de los cuerpos y el jardín de bronce. En ese momento, ¿cuál fue el planteo de Spinner cuando fueron a encarar Poliladron? ¿Venía a trabajar con referentes? ¿Cómo era el trabajo de Fernando? Fernando se formó en cine y se formó como director en Italia, en el Centro Experimental en Roma, en los 80, y después, cuando vino a la Argentina, trabajó como asistente de Eduardo Miñona. Me acuerdo que era el asistente en una serie que se hizo sobre Horacio Quiroga, que fue en su momento fue una producción muy importante, que creo que se hizo en Canal 13, y él después de un tiempo entró a trabajar, lo llamaron de Canal 13 y también de otros, creo en Canal 9, para hacer cosas en televisión. Bueno, fue el director de Zona de Riesgo, que fue también un programa así que de quiebre en la forma de hacer televisión. Sí. Y como él venía con todo ese bagaje de cine y de hacer televisión como en el cine, fue que lo convoca Adrián para hacer este piloto de Poliladron, que era un policial, y Fernando dirigió los primeros 2 capítulos, que fue como el piloto del programa, y después Canal 3, se lo llevan a Canal 13, Canal 13 le voló la cabeza, y bueno, ahí empezó la historia de Polka y de ese tipo de ficción. Pero el planteo de Fernando era rodearse de la gente con la que él se sentía cómodo para trabajar, que era gente de cine, y tratar de darle a una ficción de televisión una impronta más cinematográfica, como se solía hacer las series de afuera, en este caso no era filmada porque era en video, pero que tuviera como un look general y un estilo más cinematográfico. ¿Te acordás que te conté la última vez que hablamos, también al aire? Te conté que, bueno, en ese momento, cuando empezaba a cambiar la televisión, cuando Polka era como un aire fresco que invadía la televisión con estas ficciones, en la carrera de cine yo estaba empezando la carrera de cine, creo que estaba empezando, sí, no me acuerdo muy bien qué momento fue de la carrera, a qué altura, pero se había popularizado lo que era el corte Polka. Y que ese corte Polka, que era bueno, este dinamismo, bueno, esta forma también de darle este look cinematográfico a la televisión, tenía mucho que ver con vos. Y influenciaste, para aquellos que nos gustaba el montaje, a un montón de estudiantes que en esa época estaban como muy atentos a lo que pasaba en Poliladron. Mirá vos. Mirá, no sé qué sería el corte Polka exactamente. ¿Sabés qué le decían? El corte Polka le decíamos viste, que ponele que una transición de una escena a la otra, obturaba un personaje, pasaba un personaje por delante de la cámara, es casi como lo que planteaba Walter Murch, viste, en el pestaneo de un ojo, viste, claro. De cortar siempre en ese pestaneo, quizás sea como la forma más suave de que no se note un corte de un plano al otro, bueno. ¿Y vos lo hacías, o vos y Alejandro, Alem, sí, mi socio también. Con esta idea de los personajes obturando, un micro que pasaba, o un auto, bueno. Y ese corte Polka se había hecho muy popular en la facultad y todos tratando de repetirlo. ¡Qué grande! Así que digo, no solamente Fernando tuvo que ver con influenciar a una generación ahí de estudiantes, sino que vos también desde el montaje. Y sí, pues lo que pasa es que también nosotros veníamos del palo del cine y obviamente si no tenés material no puedes inventar demasiado, ¿no? Sí. O sea, el punto es que la concepción general iba toda para un mismo lado y era coherente en ese sentido. O sea, no había, después eso fue cambiando, pero al principio no había las luces, por ejemplo, no había luces de parrilla, eran luces más en cuanto a la fotografía, ¿no? Eran luces como en cine más habitual, o sea, en trípode, al principio eran decorados naturales,
no había como una cosa de estudio, bueno, los lentes que se usaban, cámara en mano, cosas que se empezaron a hacer que en la televisión no era común que se vieran. Sí, qué difícil, ¿no? Porque hoy cuesta que lo entiendan las nuevas generaciones, ¿no? Que, digo, de la forma tan a veces artesanal que se trabajaba, y digo, no, esta cuestión del cuidado que había de Fernando, de cada uno Sí. de la gente que estaba involucrada en esa época, tanto en televisión, ligado a lo que era Polka, como en cine. Hoy, viste que es como difícil que lo entiendan, que a veces esas dificultades que tenías vos a la hora de trabajar en una moviola, que tenías que hacer cortes físicos en la película, que después, viste, había que tomar decisiones que te hacían temblar la mano varias veces. Claro, ¿no? claro, exacto, sí. O sea, yo siempre digo cuando me preguntan de mis inicios y yo lo llevo conmigo eso, o sea, eso que atravesé y que tuve la suerte de atravesar, porque no digo que haya que editar en moviola No, claro. a esta altura, pero lo que sí creo es que hay algo en la inmediatez de lo que es el trabajo en digital, digamos, Sí. y la edición no lineal, que está buenísimo, obviamente. Yo cotidianamente trabajo de esa manera, pero hay algo que tenía que ver con esa decisión importante de dónde hacer el corte, que te obligaba a pensar mucho, ¿sí? Vos no podías hacer un corte, no, y ahora le agrego un fotograma, no, Claro. y ahora le agrego otro, no, y ahora le agrego otro, porque terminabas pegando con scotch y terminaba siendo un pastiche el positivo, viste, pegado. Imagínate hoy, digo, viste que yo siempre siento esto, ¿no? Hablamos de la tecnología, obviamente que no vamos a ser tan necios de pensar que hay que seguir editando en moviola, pero esto que decís vos, ¿no? Yo creo que hoy a veces las herramientas, no sé si vos pensás lo mismo, los abruman un poco a los chicos, ¿no? De tener tantas posibilidades. Y en ese momento, como decís vos, había que primero tomar la decisión, pero antes había que pensarla mucho, había que conceptualizarla, por qué ese era el corte, ¿no? Sí, y los cortes y después cuestiones, ya imagínate las cuestiones estructurales. No es que vos podías agarrar, decir in, out, copy, paste, lo pego en otro lado, o sea, había que cargar un rollo, ir hasta ese momento, no era, o sea, tenías que esperar un par de minutos con la rápida hasta que llegaras a ese punto, sacar con el scotch, una paciencia impresionante, digamos, había que tener, y había que sentarse con papel y lápiz y pensar, digamos. Yo trabajé en una película, fue mi segunda película, se llama Flop, de Eduardo Miñona, Sí. y que también editó César Danzolillo, y yo fui presencia permanente del trabajo del director y el montajista, y lo que fue en esa película, que era una película grande para ese momento, con muchas idas y vueltas temporales, ya desde el guión estaba planteada una cosa de estructura interesante. Había imagínate las vueltas que se dieron con esa película, y que era todo muy charlado, café mediante. Claro. Entonces, pero viste todas esas cosas sí. medio que de alguna manera a mí me quedaron. Sí, totalmente. Para pensar que, bueno, total hago un duplicado y de la escena y hago otra cosa. Bueno, sí, lo hacemos, pero ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto y por qué estás haciendo lo otro? Claro. No, pero además digo, me imagino que a la hora, viste que uno se va volviendo un poco más canchero, vos ya me imagino que montás, ya editás dormido, porque ya después de tanto, ves tu filmografía en IMDb y la verdad que asusta, digo. Me imagino que hoy ves el material y digo, ya es mucho más rápido poder plantear una estructura o soluciones a veces de lenguaje, que a mí me acuerdo lo que hiciste vos en Sudor Frío, que eran unas escenas que no funcionaban y vos hiciste unos cortes muy puntuales y resolviste con un recurso que no se nos había pasado por la cabeza nunca, pero digo, es que vos ya tenés incorporado casi como un harto reflejo.
Sí, sí, hay cosas, a veces sí, en algunos trabajos sí, y en otros no. O sea, me parece que eh, sigue pasando de que, o sea, cada trabajo, obviamente cuando estás haciendo un programa de televisión que son muchos capítulos y que tenés que tomar decisiones constantemente y que son casi definitivas, pues editas una escena y yo no edito pensando que va a tener cambios, por más de que después Mm. los tenga. Sí, porque a veces, digo, a veces la decisión final la tenés vos, ¿no? Ni los Y en productores las llegan a tiras verlo. sí, mucho, porque o sea, los productores se terminan confiando porque no hay tiempo Claro. de hacer una presentación, de que lo vean, Mm. que Sí, hacer el cambios. director ni Sí. hablar, el director El menos director todavía. en la tira no lo ve, Claro. o sea, lo ve Lo en ve el al aire. aire, sí. Sí, sí, lo ve al aire y te llama contento, te llama para putearte, digamos. Pero y ahí es bueno, en la próxima lo haremos mejor, qué sé yo, es Y así, sí. no hay posibilidad de. Pero en esos casos podría decirte que bueno, que uno ya va haciendo, trabajando también en forma digital, ya tiene un training que no cuesta mucho en general. Eh, pero después en otros trabajos ya más particulares, y bueno, no, es lo mismo de siempre, o sea, es pensar. Yo ahora estoy editando una película de Fernando Spinner, justamente, Sí. una nueva película de Fernando Mira Spinner, qué lindo. que se llama La Boya, Sí. filmada en Villa Gesell, y que es como algo, va a ser una joyita, algo muy particular, muy de él. eh, y es un trabajo minucioso y como muy detallista y en todo sentido, en estructura, y bueno, eso es como volver a la fuente. Sí, sí, sí. Siempre te vas a cruzar con un spinner que va a pedirte algo más, ¿no? Y te fuerzan a moverte, ¿viste? Sí. A mover el esqueleto, a pensar y a crecer, porque digamos, cuando tenés oportunidades te obliga a apelar y a pensar lo que vos tenés y cosas que vas aprendiendo en el camino, digamos, eso nunca se termina, ¿no? Totalmente. Le contamos a la gente, estamos hablando con Ale Parisot, bueno, un montajista y director súper experimentado que ahora mismo tiene al aire dos ficciones, La fragilidad de los cuerpos y El jardín de bronce como montajista y que acaba de contar que está editando la nueva película de Fernando Spinner. ¿Cómo fue con la película, con campaña ante Argentina, Ale? ¿Cómo fue? Bueno, fue mi primera película, la verdad que estoy muy contento, o sea, pude hacerla, pude estrenarla y ahora justo estuvo en salas el año pasado en noviembre Sí. y ahora a partir de ayer está en Cinear Estrenos, Sí. para los que no la pudieron ver, porque bueno, lo que pasa usualmente con la mayoría de las películas argentinas Sí, la distribución, el tema de siempre. pasa de largo, la Sí. gente ni se entera que existen, entonces bueno, por suerte ahora está esta oportunidad de seguir en vía online, en VOD la película, así Sí, que. la gente se mete en Cinear, ahí está en la sección de estrenos, ¿no? Y Ujú. creo que tiene un costo de 30 pesos, ¿no? Sí, 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 sí. es súper económico, la pueden ver ya mismo, campaña ante Argentina. Pero bueno, yo la verdad que estoy muy contento, me dio satisfacciones, o sea, la pasé bien en todo el proceso. Obviamente cuando estrenas una película y pasa así muy rápido en las salas, te agarrás medio un bajón, que Y a sí, veces la verdad que yo me había propuesto no otra vez, que no me bajoné, pero bueno, medio que el sistema te lleva a eso. El sistema es complicado, el tema sí, de la siempre. distribución y las salas y eso, si no tenés como un apoyo fuerte. ¿Y ya estás pensando algo nuevo como director? Estoy pensando, sí, sí, no tengo nada así tengo como varias cosas
que estoy empezando a desarrollar, pero bueno, va a llevar un tiempo. Pero sí, estoy con ganas de seguir también por ese lado. Y mientras tanto seguís trabajando como montajista a 6 manos, ¿no? Estás con Y sí, aparte pensá que cuando hice la película estuve por lo menos un año sin laburar, Claro. digamos, de montajista. Claro. Laburé de director, en realidad no cobré un peso, pero me di el gusto y así que hay que trabajar Y sí, también. no hay caso, ¿no? Ya habrá tiempo para dormir, ¿no? Sí, obvio. No, pero estoy igual, no, tampoco me quiero... trabajo a dos manos, porque la verdad que no... O sea, sí con mi socio vamos repartiendo, con Alejandro Alem, nos vamos repartiendo el trabajo como para tener una vida normal, digamos. Sí, porque aparte el trabajo de montajista también, ¿no? Estresa también, aunque parezca que lo tengas que hacer. Sí, terminás el día y Sí, los fotogramas te acompañan. No podés ni dormir, te siguen acompañando en el inconsciente. Sí, te aparecen en los sueños y uno tiene familia, tiene 2 hijas, así que bueno, la vida es mucho más que eso. Totalmente. Ale, querido, bueno, seguiremos hablando toda la noche, no te quiero quitar más tiempo, te agradezco la comunicación, como siempre, la buena onda, y perdón de nuevo por lo de la semana pasada No, todo te bien, dejé no pasa esperando. nada. No pasa nada, aquí estamos para cuando lo que haga falta la seguimos charlando. Dale, te mando un abrazo grande y el cariño de siempre. Igualmente, che, un Bueno, abrazo. chao.